El estudiante llegó 20 minutos tarde y recibió 2 tareas. Su respuesta puso al profesor en aprietos. Todo comenzó en 1914, cuando en una familia de migrantes judíos con sede en Portland, Estados Unidos, le dio la bienvenida a un niño llamado George. Su padre era profesor de matemáticas y su madre de lingüista en la biblioteca. No hay mucho que decir sobre la infancia de George, ya que era un chico ordinario, no muy diferente de sus compañeros. Algo resaltante es que estudió con mucho empeño geometría, ya que era un tema que le atraía. Cuando estaba cerca de terminar la carrera, las cosas no fueron tan simples. Pero al estar bien versado en esta ciencia, tuvo la oportunidad de aplicar a la Universidad de Maryland en la Facultad de Matemáticas. No obstante, seguía siendo un estudiante ordinario que no era diferente de cientos e incluso miles como él. Además, George a menudo faltaba a clases, por lo que era castigado con una tarea adicional. Pero un día todo cambió. En el año de 1939, en la Universidad de California, George corría apresuradamente a lo largo de uno de los corredores. Como a menudo sucedía, iba tarde a la clase del maestro Jerzy Neyman, que impartía estadísticas. Tenía 20 minutos de retraso, así que solo recuperó el aliento un segundo antes de entrar al auditorio. Abrió la puerta en silencio y entró. Quería ser invisible, así que rápidamente se sentó en su escritorio. En la pizarra ya estaban escritos los datos de 2 ejercicios matemáticos. George decidió hacer los ejercicios en casa, por lo cual el estudiante reescribió las tareas en un cuaderno y se concentró en escuchar al profesor. El chico pensó que probablemente se había perdido de algo importante por su decisión de llegar tarde. Sin embargo, no había nada que hacer y tenía que romperse un poco la cabeza al momento de estudiar, al menos hasta la próxima lección de estadística. Resultó fácil y difícil resolver los ejercicios, pero unos días después se acercó al profesor y le dio el cuaderno. El maestro lo aceptó distraídamente y apartó la mirada enseguida. Habían pasado casi 2 semanas desde entonces. La respuesta del profesor nunca llegó. En la siguiente clase, el maestro se acercó a George después de la lección y dijo que sus tareas todavía estaban en verificación. Esto lo hizo ponerse aún más nervioso. Después de un tiempo fue convocado al decanato y fue con un mal presentimiento. Pero cuando abrió la puerta de la oficina y vio al profesor de estadística juntos con el decano, no supo qué esperar. Se estaba preparando para lo peor, pero las palabras de su profesor lo sorprendieron. «Felicidades, George. ¿Pensaste en esto tú mismo o alguien te ayudó?», dijo el profesor refiriéndose a los ejercicios. El chico no entendía la pregunta, pero le mostró el cuaderno con la tarea y resultó que efectivamente había hecho todo él mismo. Ocurrió que mientras el profesor revisaba el cuaderno, recordó que al principio de una de las conferencias les dijo a los estudiantes las condiciones de estos 2 ejercicios. Eran 2 problemas que nadie podía resolver, ni siquiera las mentes destacadas de la época. George no podía creer que nadie había podido resolverlos. Con solo unos días rompiéndose la cabeza, él lo había logrado. En la oficina del decano estaba el profesor de la Academia de Ciencias Matemáticas de Estados Unidos, que felicitó a George Bernard Dantzig, quien llegó a ser un famoso científico del siglo XX y desarrollador de algoritmos utilizados en la resolución de problemas. Se convirtió en el primero en obtener un premio John von Neumann en 1974. Recibió la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos y se convirtió en doctor honorario de Mary Lansky. En la década de 1970 fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de la Academia Nacional de Ingeniería y de la Academia Estadounidense de las Artes. Escribió varias obras y libros. Probablemente pensó que nadie escucharía su nombre nunca, pero como dijo el propio George, a veces puedes hacer cosas que nadie ha hecho antes de ti. Si yo hubiese llegado a clases a tiempo y escuchado que estos problemas no se podían resolver, nunca hubiese intentado resolverlos, dijo George Dantzig cuando le preguntaron cómo logró todo esto. Esta historia ha sido estudiada por las personas más valientes y exitosas de nuestro tiempo. Ellos están seguros de que los problemas y límites solo están en nuestra cabeza. ¿Eres alguien que hace todo lo posible para resolver o entender algo? Gracias por llegar hasta esta parte del video. No olvides seguirnos, darle like y dejarnos tu comentario. Nos vemos en el próximo video. Esto es una producción de SGA Network para Mundo Millonario y demás socios.